Ya. Bueno, su atención, por favor. Ok, buenas tardes. Ya, ahora vamos a trabajar con un tutorial llamado cambio de dominio. Como caso de ejemplo vamos a usar Colombia, que tiene la costa pacífica, la costa atlántica, y después cuando lo conectemos con mareas vamos a ver que es muy interesante que se reproduce como debiera ser la diferencia de mareas entre un lado y otro. Pero la idea es que con estos pasos ustedes se inspiren para adaptarlo a su propio dominio. Y estamos trabajando en la máquina virtual. Cuando trabajen podemos ver los cambios que son necesarios para trabajar en el clúster, los que están acá. Pero las ideas son las mismas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para comenzar? Editar el archivo de configuración y ponerle el nombre del caso de estudio que uno quiera. Entonces, acá, esto podemos aprovechar de aumentar el tamaño de letra. Vamos a escritorio. Vamos acá y buscamos donde está lo que es el nombre por defecto, que es run. Y le ponemos el caso que queremos. En este caso, Colombia. ¿Ya? Lo ejecutamos. ¿Sí? Sí. Lo deben tener. Le damos que sí. Y crea esta carpeta acá. No sé por qué la pone ahí abajo. Prefiero verlo ahí. Y ahí vamos a trabajar. Vamos a... Ok. Entonces tenemos esto. Una vez que creamos el dominio, el primer paso es crear la grilla, configurar nuestra zona de estudio, y están las herramientas de MATLAB con el MakeGrid, que depende del Crocotools Param. En el caso de las herramientas de Python, es un archivo que se llama ini, dentro del Croco PyTools. Entonces, hagamos estos pasos. Vamos a Croco PyTools, donde hay hay 3 paquetes principales. Estamos en la parte de preprocesamiento. Tenemos que activar el ambiente de Conda. Que si no mal me acuerdo, se llama Croco PyEmp. ¿Ok? Y ahí tenemos ya las herramientas habilitadas que estaban preconfiguradas. Entonces aquí tenemos las rutinas que vamos a usar, las funciones de Python, pero necesitamos un archivo de entrada, un namelist equivalente. Copiamos desde examples, Benguela, el archivo benguela.ini, y le podemos dar el nombre que uno quiera. Le vamos a dar colombia.ini. Entonces, ahí el tutorial muestra cómo editar y crear la grilla a través de un notebook Jupyter, que es una más gráfica. Lo voy a activar. Hay también un tutorial que escribe un poco más en detalle. Vamos a tener que hacer un truco, que hay un problema con los notebooks de Jupyter, pero no es una maña que hay que
Parece que es un problema de la versión más actual. Entonces vamos a llamar este Jupyter Notebook NB Make Grid con ese nombre. Y es el que queremos hacer es este. NB. Entonces esto activa un servidor, abre un navegador y es una especie de interfaz gráfica en el fondo. También podemos trabajar directamente en el archivo con un editor de texto. Entonces esto es bonito, tiene la gracia que nos permite ver el dominio, pero no es irreemplazable. Después uno podría ir directamente al archivo colombia.ini, editarlo a mano y trabajar de otra forma. Entonces, para los que no han visto estos notebooks de Jupyter, uno tiene que ir a la ventana donde hay un código, apretar Shift, Enter, y ahí se pone un asterisco, y cuando eso tiene un número, ahora dice un 1 ahí, quiere decir que ya esa orden se ejecutó. Esto es un comentario. Acá dice, ok, vamos a editar el archivo grid.ini, pero nosotros no queremos el grid.ini, sino queremos el colombia.ini. Nuevamente Shift, Enter. Ahí nos muestra el contenido de ese archivo, donde, por ejemplo, está el directorio run. Y aquí hay un problema con las O, que te saca de la edición. Entonces hay que hacer un truco en el cual ponemos la C y luego le pegamos el resto del nombre. Porque aquí queremos poner el directorio en el cual estamos trabajando. Y grabamos los cambios. Vamos al siguiente paso. Shift Enter. Ahí nos muestra la información de dónde está la topografía. No tenemos que cambiar nada acá. Vamos a la parte de ubicación de la grilla, y aquí es donde escogemos. Shift Enter. Y esto está configurado para lo que es Benguela. Dice, el punto central de mi dominio es el longitud 15, latitud menos 32. Quiero que el dominio tenga esta extensión en kilómetros, en X y en Y. Y esa extensión quiero dividirlo en 41 por 42 celdas. Entonces, geográficamente es un área grande, pero matemáticamente lo importante es, estos son los números que cuentan. Este es el tamaño de la matriz. La velocidad de cálculo va a depender sobre todo de esto. Entonces, en la rutina que mostraba Rodrigo, uno pone un delta de longitud y según el área te da un tamaño de matriz. Aquí el pensamiento es al revés. Uno dice, yo quiero esta área en tantos cuadraditos. Vamos a dejar 41 por 42 porque es algo rápido, pero la longitud la vamos a centrar en, me parece que el número mágico era, según el tutorial, y estamos por acá. Menos 77,7. Pues aquí le pongo menos 77, ese es el punto central de mi dominio, y latitud 7, positivo. Guardo los cambios, voy a la siguiente
el siguiente paso, Shift Enter, ¿ya? Y la gracia de este Python, Notebook Python, es que me va a mostrar qué es lo que estoy proponiendo. Entonces, aquí dice, muéstrame cómo se vería la zona. Ajá. Y aquí nos dice algo que no sé qué dónde viene. Esto está bien. Crear la grilla. ¿Y por qué no quiere? Ah, algo me salté. Entonces, mi propuesta de dominio es esta. Y recuerden que esa es la zona geográfica, pero matemáticamente va a ser una matriz de 41 por 42. Entonces, al contrario de aquí hay que deducir cuál es el tamaño del píxel y de ahí inferir el paso de tiempo. Con las herramientas de MATLAB uno define el tamaño de la celda y ya sabe eso, pero bueno. Entonces, si me gusta esta zona, lo dejo así. Ahora voy a dar el siguiente paso, que es decir, ok, tengo que editar la batimetría, suavizar la batimetría. Hago un paso de remover zonas aisladas. Y ahora recién vamos a crear el archivo. Ya tiene el número del paso que hicimos, así que ya está realizado. Y ahora vamos a pedirles que nos muestre cómo se ve el dominio. Y eso piensa un poquito. Entonces, en este caso nos muestra que según la batimetría que venía de topo 2, esa es la línea de costa, y acá, así, esa va a ser la forma de mi dominio. Si no les gusta, retroceden, cambian, corrigen. Aquí es donde uno juega hasta que escoge el lugar o la zona que le gusta. Acá le voy a decir que, bueno, si seguimos el tutorial, aquí uno podría cambiar a Colombia para que grabe el colombia.ini, pero esa es la propuesta. En este paso, digo ya, grábalo. Y aquí me muestra que dice que grabó en el directorio Crocofiles que está bajo Colombia, un Croco GRD. Y las cosas nuevas está en ese grid new. Este notebook Python también tiene unos pasos para, si uno quiere cambiar la máscara o la batimetría, no es lo más importante cuando uno está comenzando. Después, cuando ya están con mucha experiencia, entren a hacer estos cambios, así que nos podemos saltar esto. ¿Sí? Entonces, no lo vamos a hacer ahora, pero si quieres rotar la orientación de la malla. Yo quisiera de pronto tener un dominio que esté orientado norte. Sí. No de pronto rotado de alguna forma. Sí, se puede. Las herramientas de MATLAB están más especializadas para rotar. Estas, me parece que por el momento no, pero ahí es donde la voz del pueblo se hace sentir y si ustedes lo piden, o sea, realmente la gente que desarrolla el código, el miedo más grande es que nadie use lo que hacen. Entonces, nadie quiere hacer un código que nadie use. Entonces,
Si hay mucha gente que pide un cambio, una mejora, es más fácil que simplemente. Entonces, claro, uno pide que trabajen gratis, pero bueno, tú dices, oye, si tú lo usas, si tú lo haces, yo lo uso. Entonces, pide, por último no lo hacen, pero si no lo pides, no lo van a hacer. Entonces, ahora hay muchas formas de crear grillas, ¿eh? Esta es una de 1000 herramientas para hacer esto. Para comenzar está bien, después cuando ya hagas el dominio, pues empezar a rotar, hay muchas formas de hacer las grillas. Pero se puede, eso. Si tienes MATLAB, es más fácil hacerlo con las herramientas de MATLAB en este instante. Una pregunta, no sé si no lo ven, pero sí, hay una grilla donde yo debo decirle también las capas de profundidad. No todavía. No todavía. Cuando haces el archivo de grilla, nunca dices cuántas capas. Eso es en el archivo, lo especificas para el INI y el BRI. Porque la grilla es solo la zona, cómo está cuadriculado y cómo es la batimetría. No es necesario saberlo todavía. Ok, ya terminé esto. No sé bien cómo cerrar esto, así que simplemente lo voy a cortar. Y acá, ahora, si yo divido en la vertical, y voy a... también puedo usar en CView para ver el CrocoGrid. Y aquí veo, en general, yo siempre lo primero que hago es ver la máscara, cómo está. Así, esa es la realidad del modelo, ¿ya? Ok. Esta es la grilla, lo creamos. Y bueno, ahora aquí voy a crear un directorio ERA5 Colombia, ¿ya? Entonces, vamos a editar el colombia.ini, que no le cambió acá el run a Colombia, pero está bien, eso lo queremos cambiar. Todo lo demás está bien y lo que no está todavía configurado, o sea, las condiciones de borde oceánicas y la condición inicial lo vamos a sacar de este set de datos que está ya en la máquina virtual. El mes de enero del 2013, eso es un archivo global, entonces me va a servir para cualquier dominio que ustedes hagan. Lo que no tenemos acá es un archivo global de ERA5. Entonces vamos a tener que bajar ERA5. Y para eso hay que decirle dónde vamos a dejar los datos de ERA5. Y eso los vamos a dejar en... ERA5. Ahí los va a buscar, pero esto van a estar en home. Los CrocoTools. Me parece que es así. Ah, no, CrocoTools 2.1.0. La de acá, tarán, ok. Lo grabo
Me salgo. ¿Eso no debería estar en Desktop Colombia? Sí, estoy trabajando en el editorio Desktop Colombia, Ah, ok. pero los archivos los voy a grabar en otro lado. Ah, ok, entiendo. Cuando baje los ERA 5 los voy a... Que, si quieres, pues, decir que vayan a ese directorio. No es importante dónde están, es importante que los pueda encontrar. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, eso lo necesito. Ya. Entonces, vamos a ver la física. Esto, aquí tenemos que editar el cppdevs.h. Entonces, estas son las palabras clave que determinan qué caso se va a activar. Todo está sin definir. Y aquí le voy a decir, activa un caso que yo voy a llamar Colombia. No voy a paralelizar, no voy a poner mareas todavía. En el tutorial puse que cerré la frontera este. Bueno, ya me arrepentí, así que no lo voy a hacer. Luego cambio el tutorial, pero esas son las decisiones que hay que uno tiene que tomar. Y por ahora lo único cambio que hice es decir Colombia. ¿Por qué hice esto? Lo grabo. Es para explicar la conexión que hay entre el cppdevs y el param.h. En el param.h, que lidia más con las dimensiones, los tamaños de las cosas, yo tengo que poner esa palabra clave Colombia para que encuentre esas dimensiones. Entonces, si usted definió interno, entonces las dimensiones son estas. Si usted definió Isoliton, estas son las dimensiones, etcétera, ¿no? Y hay una sección de dominios regionales, ¿ya? Entonces, en el cppdevs estaba activado regionales, está Benguela, baja resolución, alta resolución, muy alta resolución, y por si acaso aquí dice, bueno, si es regional y no es ninguno de esos, entonces aquí ponga sus valores. Entonces, lo que yo puse en el tutorial es decir, bueno, acá tengo que poner el tamaño de mi matriz, y por eso que siempre es importante saber el tamaño de la matriz. En términos profesionales, cuando ustedes conversen con alguien que hace modelación, dice, yo estoy haciendo este dominio, una de mis primeras preguntas sería, ¿de qué tamaño es tu matriz? Eso te dice muchísimo sobre el tipo de problema y lo que puede hacer y lo que no puede hacer esa persona. Si no lo sabe, te dice muchísimo de esa persona. No está metiendo los dedos en el teclado. Uno debiera saber eso. Si tú me dices, mi dominio es de 700 por 800, ok, ya, ese es un mega archivo, ¿no? Si me dice, mi dominio es de 40 por 20, es casi un caso de juguete. Entonces, es muy importante tener conciencia de las dimensiones de tu dominio. Y este era 41. Y aquí es donde voy a decir, los archivos que yo voy a crear tienen esta cantidad de niveles verticales. Y en el colombia.ini, ahí estaba el número, como con eso voy a generar la condición inicial y borde, ahí va a estar el número 32. Lo podemos ver ahorita, ya. Pero también puedo hacer esto, pero también podría dejarlo así. ¿Dónde estoy? Y acá de ponerle el nombre que yo quiero, el nombre de Colombia, y aquí decir, esto es 41 por 42,
y 32 niveles verticales. Pero, entonces, vean que esta palabra clave conecta esos dos archivos. Por eso es importante. Lo grabo, salgo de ahí. Creo que ya podría compilar. Esto, bueno, pueden cerrar la frontera si quieren o no. Esto es lo que estamos viendo ahora de las dimensiones. Y ya podría yo compilar acá. Y es un ejecutable sin mareas, 4 fronteras abiertas, para una matriz de 41 por 42, con 32 niveles verticales, que hasta el momento no sé en qué parte del mundo está, pero el ejecutable no necesita saber eso. ¿Ya? Empezamos a compilar. Y vamos a crear los archivos de entrada. ¿Y cómo lo hacemos? Con el Python makeini.py, Colombia.ini, Python makeb, Colombia.ini. Y lo que es distinto es que ahora hay que bajar los archivos de ERA5 para esta zona. Y hay un truco extra que hay que hacer. Pero empecemos con las... Entonces, Python make ini Colombia.ini. O sea, crear los archivos de entrada y compilar son dos cosas distintas. Los podemos hacer en paralelo. Ya se creó el archivo ini, ahora vamos a crear el archivo de condición de borde. El ejecutable ya compiló. Ok. Y hay un script para bajar los datos de ERA5 que usa el mismo ini. Un requisito previo que vamos a bypassear por ahora, pero es que ustedes tienen que tener su propia cuenta en el servidor de datos de SMWF y van a tener su cuenta con su clave y eso les va a permitir bajar sus datos propios. Como por propósitos educativos nos vamos a ahorrar ese paso. Y cuando ustedes hagan eso, se registren y obtengan su clave, van a tener un archivo que se llama, que va a ser de este formato. Va a tener esta es mi clave secreta, no se la digan a nadie. Entonces, hay que copiarla con este nombre para que lo encuentre. Entonces, el script de Python va a usar ese archivo para pedir autorización y bajar los datos de ERA5 de esa zona. Pues vamos a ver. Porque ya tenemos la grilla, ya tenemos la condición inicial, tenemos la condición de borde, nos falta la parte atmosférica. Entonces hacemos Python download ERA5 Colombia.ini. Entonces ahí aceptó la clave. Entonces, si quieren trabajar con esto, consíganse su propia clave después. ¿Ya? Seguramente después del curso la voy a cambiar para que no quede flotando.
pero para que ahora, si no me vacían mi cuenta de corriente ahí, pero ahora hay que esperar a que bajen los datos. Así que avancen por mientras en tratar de hacer lo más que puedan de esto, en lo que bajan los datos de ERA 5, porque estamos realmente bajando los datos de ese mes. A ver, Croco PyTools. Por mientras podemos ver el Colombia.ini y fíjense que ahí está la parte de la grilla que dijimos, la zona. ¿Por qué no me cambió? No lo grabó ahí. Ok. Lo grabó en el otro. Ya, ese es. Bueno, cuando creó la grilla leyó y ahí está la ubicación. En este punto geográfico de este tamaño. Ahí está la variable ángulo de grilla. Entonces, tal vez eso se podría cambiar. ¿Sí? ¿Y lo rota? Ya. Pero las cargas las está haciendo con el otro INI, ¿no? No importa porque... Ah, sí, con el otro INI, porque tiene la edición de grabado correcta. Sí. Sí, ahí hay una confusión, pero mientras lea dónde grabarlo, está bien. Pero... ¿Mm? No, es solo la de Colombia. Entonces, a ver... el área la ve del GRD, no lee eso. Entonces, cuando dices baja, dices, ¿cuál es el área que tengo que bajar? Busca la grilla y automáticamente define. No lee esos parámetros, por eso está funcionando. Sí, hay una confusión, pero sí. Por eso es importante crear la grilla primero, porque después ahí lee las latitudes, las longitudes y se hace en torno a eso. Entonces, podemos ver que en CrocoTools, datasets, era 5-Colombia, ya están apareciendo los archivos, los está bajando para esta zona. Podemos ver alguno de ellos. Veamos que tenga un tamaño, vemos en CView, temperatura, que es más fácil de entender. Entonces ahí yo puedo ver que sí, efectivamente bajó el archivo de temperatura para esa zona. Entonces, siempre es bueno ver los archivos. Si te equivocas, eso te va a dar la pista de que algo falta. Y ahí está. Ahora podemos ir adelantando. Como estamos haciendo la lectura de los datos de atmósfera online, en el croco.in hay que decirle dónde buscar esos datos. Nos vamos a editar el croco.in. Vamos a ir hasta el final. Ese es algo que está al final del archivo. Y esto es acá, pero no es ERA 5, es ERA 5-Colombia. Y vamos a ver si
ese delta T nos sirve o no. Y si no, el modelo explota por la condición CFL, lo bajamos y ya. Eso sucede muy frecuentemente. Aquí ya terminó. Me falta el squeeze ahí para... Ya, ok, entonces, ya, ok. Ya bajé los datos, lanzo la simulación. Veamos que esto esté con los nombres correctos. Ya, ok. Sí, efectivamente debiera funcionar. Ya, entonces ahí se cayó por alguna razón. No parece una condición CFL. A ver si... A ver. Por si acaso, bajemos el paso de tiempo. Era un tema CFL y parece que ahora ya corrió. Entonces, mi regla así intuitiva es, si tengo un problema CFL, bajo el delta T a la mitad, en vez de usar el script de Rodrigo, y si funciona, lo subo a la mitad y así voy iterando. Porque generalmente cuando se cae rápido. Entonces, tengo mi método de búsqueda más primitivo, pero bueno, cada quien sus mañas, ¿no? Y ya. Cambiamos el dominio. Así que avancen en eso ahora. Esta es una sesión de práctica y si tienen una duda, levanten la mano. También la gente en línea pregunte si algo le resulta o no le resulta. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ya, si no, voy a estar pasando por los pasillos. Esto ya funcionó, así que voy a parar la grabación. Detenerla. ¿Sí?